Esta es la iglesia Puerta de Esperanza, situada en San Lucas, Zacatepeques, República de Guatemala, América Central. Para la gloria de Dios, nuestra congregación fundamenta su fe en Jesucristo y en las Santas Escrituras. Agradecemos a Dios que hoy se pueda contar con Internet para cumplir con cabalidad el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que es predicar el Evangelio en todas partes del mundo. A continuación presentamos con todo gusto al doctor Reinaldo Ramírez. Ahí está. Bueno, hace 8 días entonces estuvimos hablando del don de lenguas en el día de Pentecostés, Hechos, capítulo 2, relacionado con estas lenguas extrañas. El libro de Hechos fue escrito antes del libro de la carta a los Corintios. Así que Hechos es antes de Corintios. Bueno, hablamos aquí de que fueron llenos del Espíritu Santo, el hablar en lenguas conocidas, el último párrafo, tomó lugar en Jerusalén durante la fiesta solemne de los judíos que se llama Pentecostés. Después, en el Hechos capítulo 2, verso 9-11, vimos que había aquí partos, medos, elamitas, que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Pánfila, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Dijimos que los prosélitos eran aquellos gentiles que se habían convertido voluntariamente al judaísmo. Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. O sea, las lenguas hablaban de algo en específico. Y lo que hablaban las lenguas eran maravillas de Dios. Y seguimos entonces con este mensaje, y las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos de este pueblo, del pueblo de Israel. Era para ellos, no era para los gentiles, ni para nadie más, era para los judíos incrédulos. Bueno, y entonces llegamos hasta aquí. Hasta que apareció hasta que hicieron la pregunta en relación a 1 Corintios capítulo 14, en donde decía que en la iglesia se hablaba en lenguas uno, el segundo, el tercero en el orden y alguien que interpretara. ¿Se recuerdan? Entonces, ¿qué pasaba con ese texto? Y dijimos de que ese es un versículo realmente aislado dentro de todo el contexto. Entonces, no se puede utilizar o no se puede aplicar en la exégesis, en la interpretación o en la explicación como solamente un versículo en donde sí se puede hacer. Vamos a ver entonces, a raíz de la pregunta que hicieron en ese momento, vamos a revisar ahora, vamos a hacer un paréntesis a esa pregunta. Si en esos versos dice que en la iglesia se puede hablar en lenguas, una persona, según no más de 3 y debe ser en orden, entonces vamos a ver de qué estaban hablando dentro del contexto. Así que hacemos el paréntesis y vemos este aspecto. El don de lenguas en 1 Corintios 14. ¿Cuál fue realmente la naturaleza de las lenguas que Pablo menciona en este 1 Corintios? Primera de Corintios. ¿Podría cambiar su configuración de visualización, por favor? A ver, ¿cómo aquí? Correcto. Aquí le pongo duplicar. Sí, sí. Muy bien. ¿Así? Sí, correcto. Dale. Bueno, Ahí está. muy bien. Entonces, ¿cuál fue la naturaleza de las lenguas que Pablo mencionó en 1 Corintios? ¿Se estaba refiriendo a un éxtasis o a un habla angelical ininteligible, que lo subrayo en amarillo, comparable a lo de los círculos pentecostales o carismáticos o a las lenguas en Corinto como idiomas extranjeros? ¿De qué estaba hablando entonces él? La iglesia de Corinto fue fundada por Pablo en su segundo viaje, alrededor de 3 años antes de que él escribiera primera y segunda carta a los Corintios. Entonces, Hechos fue escrito antes de Corintios y Corintios fue escrito 3 años después de que Pablo en su segundo viaje hubiera fundado la ciudad de la iglesia de Corinto. Entonces, la iglesia de Corinto enfrentaba muchos problemas. La iglesia de Corinto estaba ubicada en Grecia, en la parte más baja, entonces estaba bajo el dominio de Roma. A la iglesia en la ciudad de Corinto era una ciudad en ese entonces
más o menos el año 55 después de Cristo, era una ciudad realmente muy perversa. Entonces, en esta ciudad había de todo. Como era una ciudad que estaba cerca del mar, obviamente era una ciudad muy próspera en ese sentido por las mercancías, por los tratos, por los negocios, por los mercaderes, etcétera, etcétera. Entonces, era una ciudad que no era, se describe en algunos textos como Atenas, como una ciudad universitaria, dice, sino que esta más era una ciudad más de adquirir conocimiento o sabiduría. Ese era el punto. Alrededor de esta, bueno, en esta ciudad de Corinto, habían por lo menos alrededor de unos 12 templos. Entre ellos el templo de Apolos y el templo de la diosa Afrodita, la diosa del amor. En esta ciudad habían alrededor de unas 1000 mujeres esclavas, prostitutas que se dedicaban a la prostitución religiosa. Ellas vivían en los alrededores, vivían en esa ciudad y generalmente a ejercer la prostitución religiosa a los alrededores del templo Afrodita por las tardes, noches. Entonces, muchos vivían aquí, desde extranjeros hasta personas que vivían en la ciudad de Corinto. Habían muchos problemas por eso. Tenían alrededor, como dije, de 12 templos y cada quien iba a buscar a sus dioses y cada quien iba a adorar a sus dioses. Tenían dioses de todo. Era una ciudad eminentemente politeísta, en donde pues realmente los principios morales casi que no existían en ese tiempo. Entonces, dentro de ese contexto, preguntaron la semana pasada por qué los judíos por qué los prosélitos o los gentiles se habían convertido al judaísmo voluntariamente. Para entonces habían 12 templos en donde habían muchos dioses. Entonces la gente estaba buscando a un Dios o estaba buscando a un Salvador. Los judíos entonces en su religión como tal tenían ellos la esperanza de un Mesías. El Mesías que iba a venir, que los iba a rescatar, que los iba a salvar, que iba a restaurar a su pueblo, que iba a unir a su pueblo, que les iba a dar vida. Entonces habían algunas personas ahí que lo que estaban buscando era eso. A un Dios que los escuchara, a un Dios que les oyera, a un Dios verdadero dentro de muchos que habían, dentro de muchos dioses que habían en Corinto. Entonces se habían convertido de uno a otro y de otros a unos. Ellos estaban buscando. Y estaba realmente una ciudad muy perdida en ese sentido. Más o menos hago mención de las generalidades de la iglesia, pero enfrentaba muchos problemas la iglesia de Corinto. Entonces Pablo, 3 años después, les envía una carta para tratar de ordenar realmente las actividades religiosas que realizaba la iglesia, entonces cristiana, digamos, para este momento. Pablo en su segundo viaje la funda y estuvo ahí alrededor de 1 año y medio. 18 meses estuvo Pablo con ellos en el trabajo de la iglesia. Después los deja. Y sigue Pablo haciendo sus tareas o sus trabajos en otros lugares, fundando otras iglesias y haciendo otro tipo, y predicando el evangelio a los gentiles, básicamente. Recuerden que Pablo entonces viene a ser un apóstol que lleva el mensaje a los gentiles, pero Pedro era un hombre que se dedica entonces a predicar el mensaje a los judíos. Bueno, entonces aquí estamos en la iglesia de Corinto, en donde enfrentan problemas. ¿Qué problemas tenía entonces la iglesia de Corinto para este año 55 más o menos después de Cristo? Tenían divisiones en la iglesia, tenían la sabiduría del mundo, el problema de la carnalidad, el problema de la inmoralidad en la iglesia, el problema de llevar a un hermano creyente ante los tribunales, el problema de la fornicación, el problema del matrimonio y del divorcio. Recuerden que dije hace un momento de que esta era una ciudad que tenía alrededor de 12 templos paganos. El matrimonio y el divorcio, la carne ofrecida a los ídolos, el lugar del hombre y de la mujer en la iglesia, abusos en la cena del Señor, por eso él escribe de los abusos en los que se estaban cometiendo en la iglesia en este aspecto, y subrayado con amarillo lo que nosotros estamos estudiando en este capítulo 2. Los dones espirituales, en 1 Corintios 2, del 1 al 31, ellos tenían problemas ahí.
y la falta de amor, 1 Corintios 13, y el hablar en lenguas, lo ven en 1 Corintios 14, del 1 al 40. Estos eran problemas serios que ellos tenían y por eso dentro de la carta Pablo escribe muchos de estos aspectos para intentar traer al orden y regresar al principio realmente bíblico como tal que había sido enseñado en su origen. Enseñanzas equivocadas acerca de la resurrección de los muertos. Estos problemas que tenía cuando Pablo entonces dentro de todo este contexto esto era lo que había ahí, no solamente en la iglesia sino que era lo que vivía la sociedad, con sus dioses paganos, con sus templos paganos y con su gente pagana y con todo lo que había. Entonces era una mezcla de todos ahí adentro. Bueno, entonces, en Hechos capítulo 18, Pablo había planteado a la iglesia corintia había plantado a la iglesia durante un viaje misionero, fue el segundo, y había vivido ahí por lo menos 18 meses. Después de su salida, los corintios cristianos se olvidaron de algunas de las enseñanzas de Pablo y otras las comenzaron a aplicar mal. Recuerden que había una mezcla de muchos templos paganos. Como resultado surgieron varios conflictos significativos y problemas en la iglesia. Muchos de los problemas que surgieron en Corinto provinieron de un malentendido de escatología. O sea, ellos no entendían el significado de lo que estaban estudiando, estaban enseñando de alguna otra forma. Su doctrina entonces no estaba pegada al principio. Muchos de los corintios habían llegado a creer que realmente habían recibido más de las bendiciones del futuro que nadie más. Ellos pensaron que pues ya habían recibido las bendiciones últimas de Dios. ¿Ven? Una iglesia en donde llegaban personas de diferentes estratos sociales, porque aquí había de todo. Habían personas muy pudientes, habían personas pobres y otras en escasa pobreza como tal. Entonces era una iglesia que tenía su estatus, tenía su estatus económico cada uno conforme iban llegando y iban asistiendo, y entonces esta era una iglesia que tenía que marcar una diferencia, digamos, dentro del contexto sociocultural, económico, etcétera, de la ciudad próspera, rica y poderosa en ese sentido. Las lenguas son mencionadas solamente en los capítulos 12 al 14. De ahí no se vuelve a mencionar más. Entonces, si nosotros buscamos en la escritura otros textos u otros capítulos relacionados a esto, ya no hay más. Las lenguas son mencionadas solamente en los capítulos 12, 13 y 14. Estos capítulos abordaron entonces los dones espirituales. De lenguas, 12, 10, 28. Y solo lenguas, verso 30. Adicionalmente, hay un don de traducción de lenguas en el verso 10 y en el verso 30. Pablo termina el capítulo 12 y apunta a algo incluso mejor que los dones espirituales, que era el amor. En la conexión, él declara que hablar con lenguas humanas o incluso lenguas angelicales no sirve de nada sin amor. Entonces Pablo está enseñándoles aquí realmente una verdad espiritual como tal. ¿Recuerdan? Aún se hablasen en lenguas humanas o aún se hablasen en lenguas angelicales y no tienen amor, entonces serán como címbalos que resuenan. Habían otros aspectos más importantes que Pablo quería enseñar o resaltar, porque la gente estaba muy atenta o estaba muy inmersa en querer hablar en lenguas o en lenguas angelicales o en lenguas para trasladar mensajes, pero eso no era la esencia de lo que Pablo entonces quería mostrarles a ellos, no era el punto principal. ¿Quién se debe beneficiar del ejercicio del don espiritual? Solo la persona, o el don, o también otros, dice entre paréntesis el 14 del 2 al 6 y versos 9. Pablo es claro, la meta debe ser edificar a la iglesia, esa es la esencia del mensaje. Los versos 4, 5, 12, 17, 26. Además deben evitarse que los extraños tengan la impresión de que los miembros de la iglesia han perdido la cabeza. En el verso 23, ven, él les está instruyendo en esta carta y les está diciendo, eviten realmente que los que están viniendo a la iglesia que no conocen, que se están acercando ahora por primera vez a la iglesia cristiana de Corinto, en donde están buscando al verdadero Dios y en donde se está enseñando o se ha fundado para enseñar
una doctrina sana y pura, tengan cuidado de que los visitantes o los extraños no vayan a tener la impresión de que ustedes han perdido la cabeza. Les está diciendo en el verso 23. Recuerden que es una carta que Pablo les está enviando a la iglesia. Entonces aquí los está corrigiendo, les está enseñando y les está haciendo las advertencias. Que no deben de suceder estas cosas dentro de la iglesia por este tema. Los versos 27 al 40 discuten el problema del desorden en el servicio de la adoración en Corinto. Ese era un problema que ellos tenían ya adentro. Pablo entonces apunta, dado que los dones espirituales pueden ser controlados por los receptores, solo 2 o 3 personas deberían hablar a la vez, dice en el texto, ¿recuerdan? Y que se debe proveer una interpretación. ¿Por qué Pablo entonces dice que deben de hablar 2 o 3 y debe de haber una interpretación? Porque era un desorden lo que estaban teniendo. Que al final de cuentas diría yo, de alguna u otra manera, que este mensaje fue un poquito, o la carta, este mensaje en ese sentido fue un poquito sarcástico, diría yo, como una forma de enseñar. No sarcástico en el mal sentido, sino algo sarcástico en el sentido de decir, bueno, si ustedes hablan en lenguas y todos quieren hablar en lenguas, entonces interprétenlas, pues. Porque si todos quieren hablar en lenguas al mismo tiempo y nadie interpreta, entonces no hay edificación de nada. Entonces Pablo, o cuando leemos la Escritura, debemos de comprender lo que también de alguna u otra forma les quiere dar a entender o les quiere mostrar entre líneas del mensaje. Entonces, todos o muchos querían hablar en lenguas. Asumimos entonces aquí que varias personas querían hablar a la vez. Pero dice, si hay 2 o 3 personas que van a hablar en lenguas, pues entonces que se provea una interpretación. Bueno, si todos quieren hacerlo, pues entonces interprétenlo, pues. De esa manera el contexto hace claro que el problema es el abuso de los dones espirituales. ¿Ven? Todos quieren hablar y nadie quiere interpretar. Solamente quieren hablar. Entonces nadie entiende o comprende lo que están diciendo. Entonces, recuerdan en la diapositiva anterior de qué se trata eso. ¿Es un éxtasis o es algo incomprensible? Dios no actúa a través de esa forma. Dios actúa a través de la inteligencia humana, de la razón. Dios habla a sus hijos con palabras, que sus hijos comprendan y entiendan. No les va a hablar de una forma que no comprendan, o que no se interprete, o que no se entienda el mensaje. Dios no hace eso. Dios va a hablar a través de un lenguaje claro y específico para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir a sus hijos. No lo hace de esa forma. Para apreciar lo que en 1 Corintios 14 enseña, se necesita entender el significado de algunos términos claves. Una lengua en el término griego es traducido como lengua como tal. Predominantemente significa el órgano humano de la boca. Está en Salmos, está en Santiago, en idiomas, en Génesis capítulo 10, Hechos capítulo 2, incluyendo a las naciones que hablan otros idiomas o a las naciones que hablan otras lenguas. Digamos, por ejemplo, ¿no? Zacarías 8:23, Apocalipsis 5. Y las lenguas de fuego en el Pentecostés, Hechos 2:3. Aquí estamos hablando de un término que tiene una razón. Bueno, hablar. El término griego, traducido como hablar, aparece 34 veces en 1 Corintios. En el capítulo 14 es usada en 10 ocasiones con lenguas y en 14 ocasiones sin ella. Cada ocasión que es usada sin lenguas, el acto de hablar involucra un idioma real que contiene contenido que puede ser comunicado. En el mismo verbo hablar es usado en la frase hablar en una lengua, 14:2 y el 4:6. Se espera que tenga el mismo significado del texto. De otra manera, el lenguaje perdería su sentido. Si alguien nos habla y nosotros no entendemos el lenguaje en el que nos está hablando, nosotros no entendemos, por supuesto que no entendemos ni una sola palabra de lo que está diciendo. Entonces, tenemos que comprender, aún en las conversaciones naturales como tal. Hablar en lenguas, entonces, si se juntan los dos términos, es cómo son usadas la palabra hablar y lengua en el mismo contexto, en la misma frase de la Escritura. 1. En la literatura sapiencial, mi lengua habla, dijo Job. La lengua del justo habla justicia. Se describe en el libro de los Salmos. Ellos hablaron contra mí con una lengua mentirosa.
el Salmo 109. 2, en los profetas, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. ¿Se recuerdan? Isaías 28, que fue realmente el primer verso que nosotros vimos en la presentación de este capítulo 2 cuando comenzamos. Entonces, otros pueblos van a hablar en lengua de tartamudos o en lengua extraña, un idioma distinto para su pueblo en ese entonces, pero que ellos, por supuesto, se les iba a poder, no iban a poder, se les iba a poder interpretar o iban a poder traducirlo. Ellos les han enseñado a sus lenguas a hablar mentira, dice Jeremías 9. En los evangelios, ellos hablarán con nuevas lenguas, lo describe en Marcos 16. En los hechos, los primeros cristianos comenzaron a hablar en otras lenguas o en otros idiomas, según lo que el Espíritu les daba para decir. ¿Lo ven? Entonces, cuando nosotros vemos aquí que el Espíritu les está diciendo qué decir, es comprensible lo que tienen que decir. Porque el Espíritu dice, le va a dar a cada quien qué decir. Entonces, no todos iban a hablar lo mismo, iban a hablar diferentes cosas, pero el Espíritu iba a decir el mensaje que quería trasladar. Lo que ellos hablaban eran idiomas extranjeros. Las personas de diferentes países dijeron, les oímos hablar en nuestras lenguas, dijeron, las maravillas de Dios. Entonces se entiende lo que están hablando, se comprende lo que están hablando. En el verso 11 de Hechos. En Hechos 10 también se habla de idiomas extranjeros cuando Pedro, al referirse a Cornelio y su casa, dice, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Van a ver más adelante cuando ya entremos a la segunda manifestación de las lenguas como tal, que dijimos que eran 3, después de este paréntesis. Entonces, estamos ahora en la iglesia de Corinto y van a ver que también se manifestó el don de lenguas en la casa de Cornelio, un soldado romano. Van a ver qué pasó en esa casa con esos gentiles y judíos. Los textos disputados se encuentran principalmente en 1 Corintios 14. Ahí está el malentendido del texto. Allí la frase es usada con lengua en el singular, hablando en una lengua. En 1 Corintios 14, 2, versos 4, 13 y 27, y con lengua en plural, hablando en lenguas, en 1 Corintios 14, 5, 2 veces, 6, 18, 23, 39. Debido a que hablando en lenguas se refiere a idiomas a lo largo de la escritura, es difícil concebir que la frase en 1 Corintios 14 debiera entenderse de manera diferente del resto de la escritura, a menos que hubieran claros indicadores en el texto. Entonces podía tratarse de hablar en lengua en un idioma o hablar en lenguas en varios idiomas, en ese ambiente, en esa casa, en ese lugar. Entonces se podía hablar en lengua, hablando una lengua como un idioma, o hablando en lenguas refiriéndose a diferentes idiomas, diferentes idiomas que las personas no las habían aprendido, sino que el Espíritu estaba poniendo en ellos realmente esas palabras que eran un idioma para que comprendieran el mensaje los que estaban allí, que habían nacido y habían crecido con esa lengua materna. Espíritu, entonces, en 1 Corintios, la palabra traducido solamente se refiere al Espíritu Santo, pero también puede describir al espíritu humano o a la persona, o sea, depende el contexto del mensaje en ese momento. 1 Corintios 2, 5, 16. Y el espíritu del mundo, 2.12, o diversos espíritus, 12.10. Depende de qué estamos hablando, ¿no? Probablemente profetas o maestros verdaderos y falsos, etc. Entonces, la referencia no es solamente espíritu en general para todos, sino se refiere a diferentes contextos en los que se está enseñando o se está interpretando el texto o explicando el texto, la exégesis, la interpretación de lo que se está diciendo en ese momento, en ese contexto, en ese lugar, en ese periodo. El Espíritu Santo es el autor de los dones espirituales. Por lo tanto, es muy natural que en 1 Corintios 14, y continúa la discusión de los dones espirituales, se refería al Espíritu Santo. Además, cuando Pablo habla del espíritu humano, él lo deja muy claro.
él dice de qué se trata. Debido a que no hay ningún calificador en 1 Corintios 14, se asume entonces que Pablo se refiere al Espíritu Santo. Esto también tiene sentido con el misterio siendo una verdad revelada. ¿Ven? Es el Espíritu Santo quien da a cada uno y quien ponía en ellos las palabras. Ese es el texto en su interpretación. Entonces, ¿qué pasa cuando Pablo se refiere entonces o señala el abuso del don en Corintio? Efectivamente, el don de lenguas era un don. Efectivamente, el don era una señal. Eso era real. Eso fue legítimo. Eso sucedió. Por supuesto. Jesús se los dijo a sus apóstoles, se los dijo a sus discípulos. Esto era verdadero. El don nunca, jamás fue una ilusión. O solo estuvo en la mente de alguien. El don, el poder hablar en lenguas fue realmente legítimo. Entonces, que aquí se estaba desvirtuando totalmente. Mientras que por un lado, Pablo quiere alentar a los miembros de la iglesia a usar sus dones espirituales, por supuesto, porque son dones del Espíritu. Por el otro, él intenta corregir el abuso del don de lenguas. Deben de usar los dones espirituales, pero no deben de abusar de los dones espirituales. En vez de usar este don para cumplir su propósito, evangelizar a personas que hablaban idiomas extranjeros, los corintios los estaban usando en la iglesia para ganar estatus, para ganar adeptos o para impresionar a los demás. Miren, esto estaba haciendo la naturaleza, por ejemplo, de los dones como se estaban usando en la iglesia de Corinto. Esto estaba pasando en la iglesia de Corinto, por eso Pablo les describe o les enseña realmente a corregir este problema que estaban teniendo. Estaban totalmente lejos de la razón de un don al que Jesús había hecho mención hacía algunos años antes. Entonces, ¿qué estaba pasando en la iglesia? Dijimos, ellos querían a través de un don de lenguas, entre comillas, ellos querían ganar un estatus dentro de la iglesia, ellos querían ganar adeptos a la iglesia o querían impresionar a la gente que estaba llegando. O a las otras iglesias, o a los otros templos, o a los otros paganos. Aunque muchos cristianos creen que Pablo en 1 Corintios está hablando acerca del habla en éxtasis, la evidencia escritural favorece el punto de vista de que las lenguas en 1 Corintios se refieren a idiomas reales. Entonces, ¿qué pasa aquí? Hay una interpretación errónea en donde la gente comienza a hablar únicamente utilizando un lenguaje sin sentido. Palabras que no eran un idioma, palabras que solo salían por un fluir, pero que decía absolutamente nada. No era un idioma, era algo, si ustedes quieren, entre comillas, fluido sin sentido. Entonces se hacía mención en ese contexto de un éxtasis o una lengua angelical que no podía entenderse. Pero esa no era la naturaleza del don. Ese no era un don de lenguas. En la escritura, en su interpretación correcta, eso no era. Pero ellos pensaban que esa era una forma. Era una lengua o era una forma en que sobrenatural que mostraba la espiritualidad o que ilustraba la espiritualidad o la relación tan estrecha y tan profunda y tan grande que podía tener un ser humano con Dios mismo y que los demás no lo tenían. Entonces era una forma para ganar algunos aspectos importantes que para ellos eran en ese momento. Entonces aquí aquí se había desvirtuado eso. Como nadie podía interpretarlo, entonces Pablo dice, bueno, si hay don de lenguas que nadie puede interpretar, ¿se recuerdan que lo vimos hace un momento? Pues entonces por lo menos que alguien venga y que los interprete. Porque nadie entiende que están hablando. Porque estaban entonces en otro aspecto. Se había desviado la enseñanza o la naturaleza realmente del don para que servía. O la señal. El contexto se refiere a idiomas. En 1 Corintios 13 se usa la frase única de lenguas de hombres. Lenguas de hombres son idiomas. Recuerden que la Biblia está llena de un lenguaje figurado, de metáforas, de parábolas, de hipérboles, etcétera. O sea, entonces uno va en los textos, cuando se estudian, uno va tratando de comprenderlos. Lenguas de hombres, ¿qué significa? Idiomas.
lenguas de hombres se refiere a la forma en que se comunican unos con otros. Recuerdan que para cuando se construye la Torre de Babel, todos hablaban un mismo idioma, pero Dios los confunde y les pone un idioma a cada uno. Él no les dio un lenguaje realmente que nadie se pudiera entender unos con otros. Él da diferentes idiomas allí a las personas y un grupo de personas entiende ese idioma, otro grupo de personas entiende su propio idioma y otro grupo de personas entiende su propio idioma, pero ya todos juntos no se entendían el idioma entre ellos. Pero los que sí hablaban el mismo idioma, por supuesto que sí. Entonces, lenguas de hombres se refiere a idiomas. Esta frase se refiere bueno, a un caso hipotético que establece o que describe Pablo. Incluso si hablo idiomas extranjeros, si fuera capaz de comunicarme en la manera en que los ángeles lo hacen, sin amor, no valdría la pena. Entonces dice Pablo en su interpretación en ese 1 Corintios 13, que aún pudiesen hablar como los ángeles lo hacen, pero si no tienen amor, entonces sería como un címbalo que resuena, no tendría sentido. A lo largo del Nuevo Testamento, la misma palabra es usada para el don de lenguas, ¿lo ven? Dado a que en Hechos las lenguas son idiomas extranjeros, en 1 Corintios deberían ser entendidas como idiomas extranjeros. Los textos difíciles deberían ser explicados por textos claros. En 1 Corintios 14 debería ser interpretado por Hechos 2, en la cual las lenguas claramente se refieren a idiomas. ¿Ven? Hechos 2 o Hechos fue escrito, dijimos, antes de 1 y 2 de Corintios. Fue previo. Hechos se escribió antes de Corintios y Corintios se escribió 3 años después de que Pablo hubiera fundado la iglesia. Entonces, Dios obra mediante la inteligencia humana. Dios no lo hace a través de aspectos inconscientes o incoherentes. Él es sabio y Él todo lo sabe y todo lo conoce. Entonces, Él no hace cosas o no va a actuar a través de una incoherencia o de una inconsciencia. Él tiene propósitos claros que Él lo traslada a sus hijos cuando viene. El Señor, que nos dio en contra de balbucear como los paganos, dice balbucear como los paganos no es un lenguaje. El balbucear como los paganos no se refiere a un idioma o a un lenguaje. Mateo capítulo 6, verso 7. Ciertamente no inspiraría un hablar estática que nadie podría entender. Esa no es la forma. Entonces, hay otros textos que van explicando realmente el lenguaje en este sentido. ¿Ven? El uso del Nuevo Testamento no apoya la idea de que la glosa alguna vez se refiera al habla extática. Eso no lo dice. El único ejemplo o descripción de lenguas en toda la Biblia está en Hechos 4 al 11, donde son definitivamente descritas como idiomas humanos normales. La abundante evidencia demuestra que el don de lenguas es la habilidad milagrosa de hablar un idioma previamente desconocido para el orador. Lo que está diciendo o a lo que se está refiriendo, por ejemplo, en el don de lenguas legítimo o el hablar en lenguas de forma legítima, es un idioma que una persona habla, pero que la persona que está hablando no aprendió el idioma. Lo está hablando de una forma sobrenatural, en donde fluyen las palabras y fluye un mensaje en un idioma que el orador no lo aprendió, pero que el Espíritu está enviando ese mensaje a través de ese idioma a las personas que están adentro de ese ambiente o de ese lugar para que crean que el mensaje que están escuchando es verdadero o es legítimo, que viene realmente de Dios mismo. Esa es la esencia del mensaje. Y estaba dirigido en esencia principalmente para los judíos incrédulos. Para ellos era el mensaje en su idioma, hablado por personas que no habían aprendido previamente el idioma. Entonces, para el orador era un lenguaje desconocido. Él no sabía lo que estaba hablando, porque no conocía ese idioma. Pero las personas que estaban dentro del ambiente podían interpretar o entender. Un ejemplo,
¿Recuerdan ustedes el caso que lo hemos visto de aquel famoso rey babilonio que mira en la pared una escritura y nadie podía interpretar la escritura? Ese fue un mensaje que Dios le envió a aquellos que estaban en ese lugar, en ese gran pecado. Nadie podía. Y llaman a sus sabios y llaman a su gente mejor calificada y nadie puede entenderlo. Pero entonces llega Daniel y lo interpreta. ¿Por qué? Porque Daniel conocía el idioma en el que había sido escrito en la pared. Entonces Daniel se los lee y se los interpreta, porque conocía el idioma. Por eso. Entonces, aquellos no comprendieron, pero había uno que sí comprendía. Era un mensaje para ellos en un idioma diferente. En 1 Corintios 14:21 provee algo como una definición del don de lenguas. En este versículo Pablo cita a Isaías 28, donde dice que Dios hablará a su pueblo en un idioma extranjero, literalmente otra lengua. A eso se refiere. El contexto de Isaías 28 revela que las personas hablando en idioma extranjero son los asirios. El pastor lo dijo hace 8 días. ¿En qué lengua hablaban? Los asirios. La Septuaginta traduce el término como lengua extranjera. Pablo contrae las dos palabras, entonces. Esta comparación es reveladora, porque parece sugerir que lo que está pasando en Corinto es lo mismo. Idiomas extranjeros son introducidos mediante los habladores de lenguas, pero ellos no provocan los resultados deseados, dado que no pueden ser entendidos por los demás. Como están hablando cosas que no son un idioma, que no son un lenguaje humano, entonces las personas, por supuesto, no lo comprenden. En el verso 22, las lenguas son una señal para los no creyentes. ¿Ven? Al igual que en el Pentecostés, los judíos incrédulos, los que no creían en el mensaje, en el cual los idiomas reales fueron una señal positiva para los no creyentes, llamándolos al arrepentimiento. Hechos 2:38. Los dones son dados para el bien común, lo cual elimina la posibilidad de que se use un don puramente para la gratificación personal. Entonces, si hay un don que es para gratificarse personalmente, entonces no nos funciona. Este estaría fuera del contexto de la voluntad o el propósito de Dios para lo cual crió algo. Entonces no es para una sola persona. Bueno, el habla extática difícilmente podría ser una señal y difícilmente va a lograr los resultados comunicados. 1 Corintios 14 y Hechos 2. Claramente el don de lenguas puede ser entendido mejor como el don de hablar de idiomas extranjeros. Lo hemos repetido muchísimas veces, sin haberlo estudiado antes. Ese es un legítimo, o era un legítimo don de hablar en una lengua o en un idioma extranjero. Bueno, hasta aquí cerramos entonces el paréntesis de lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Esto sucedía. Voy a avanzar un poquito, que son las 8 menos 10, ya llevamos 50 minutos aquí, muy rápido, pero vamos a avanzar un poquito aquí. Entonces aquí terminamos realmente aquel momento de Pentecostés y terminamos entonces lo que estaba sucediendo en la iglesia haciendo mención a este texto. Ahora vamos a ver otra manifestación en lenguas genuino, descrito en la escritura como tal. Cornelio y los de su casa. Hechos capítulo 10. En este capítulo, Dios mandó a Pedro a predicar el evangelio a Cornelio. ¿Ven? Pedro va a predicar el evangelio de Jesucristo a Cornelio. Cornelio, un centurión del ejército de Roma. Así que en primer lugar entendemos que Cornelio era un gentil, era un romano, no era judío. Ni tampoco un judío prosélito. Tampoco Cornelio se había convertido al judaísmo voluntariamente. Cornelio seguía siendo romano. Hasta este capítulo, el libro de Hechos, Dios no había alcanzado a ningún gentil.
salvo o excepto a los prosélitos que se habían convertido voluntariamente al judaísmo. Recuerden que dijimos que cuando se convierte una persona al judaísmo, asume, por supuesto, todas las obligaciones y tiene que cumplir con todo el ritual y toda la ley judaica. Una vez convertido, se vuelve judío en el 100% en todo, en sus creencias, en sus ritos, en sus ceremonias, en sus rituales, en sus sacrificios, etcétera, etcétera, etcétera. Aún cuando los judíos, por ejemplo, tenían algunos esclavos, y los esclavos al final decidían vivir en el pueblo o hacerse al pueblo o hacerse judíos, tenían que cumplir con las mismas leyes de los judíos. Igual, no había ninguna excepción. Entonces, para los judíos, Dios le había dicho a Abraham, recuerda que tenía que circuncidar a todos sus varones a los 8 días. Entonces, si aquellos gentiles, por ejemplo, aún en el desierto, si aquellos se convertían al judaísmo, querían ser como ellos, también tenían que cumplir con ese mandato o con esa instrucción. Entonces, todos los que se convirtieran al judaísmo tenían que cumplir exactamente igual al pie de la letra como lo hacían los judíos nacidos como tal, dentro del judaísmo. Lo que él hizo en Hechos 10, entre los de su casa, entre los de la casa de Cornelio, fue algo completamente nuevo en su plan. Y por eso dio una señal, las lenguas. Recuerden que aquí están en la casa de Cornelio y hay judíos allá adentro. Y adentro hay judíos que no creen en el mensaje, no creen en el evangelio de Jesucristo. Ellos no creían que Jesús fuera su Mesías. Bueno, para confirmarlo delante de los judíos. Por eso aparece aquí una señal para los judíos incrédulos. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, está hablando del evangelio de Jesucristo, les está hablando. El Espíritu Santo cae sobre los que oían el discurso dentro de la casa. Y los fieles de la circuncisión son judíos que habían venido con Pedro. Entonces con Pedro venían judíos judíos nacidos en el judaísmo, judíos. Por eso dice, y los fieles de la circuncisión, en la interpretación, los judíos nacidos judíos que habían venido con Pedro, que era judío, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derrama el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar en idiomas y que los idiomas magnificaban a Dios. Hechos 10, versos 44 y 46. Entonces, si los gentiles en la casa de Cornelio estaban hablando en lenguas o estaban hablando en idiomas, los judíos fieles de circuncisión escucharon a hablar aquellos en un idioma que comprendieron y que lo que decían era, lo que estaban diciendo, estaba magnificando a Dios. Comprendieron y entendieron. Cuando Cornelio y los de su casa creyeron el mensaje que Pedro les predicó, recibieron inmediatamente el Espíritu Santo. Y en aquel mismo momento todos hablaron en lenguas o en idiomas. Eran los fieles de la circuncisión, los judíos. Observe también que estos mismos judíos entendieron lo que los gentiles estaban diciendo en otras lenguas o en otros idiomas. O sea, Cornelio y los suyos estaban hablando en hebreo, un idioma que los gentiles no habrían conocido, pero que los judíos presentes sí. Quizás, tal vez, no sé, pudo no haber sido hebreo, pudo haber sido quizás arameo, porque algunos hablaban también arameo. Recuerden, en el tiempo de Jesús se hablaba hebreo, se hablaba arameo y también se hablaba griego. Posiblemente algunos de estos idiomas se estaban hablando dentro de la casa de Cornelio, pero que los judíos aquellos comprendían o entendían. Ellos sabían que Cornelio y su familia estaban magnificando a Dios. Ese era el mensaje. ¿Cómo habrían sabido esto si no hubieran entendido lo que estaban diciendo? ¿Cómo era posible que ellos comprendieran eso? Aquí era una clara manifestación de una señal
para un pueblo escogido, descendiente de Abraham, que no creía en el mensaje de Jesucristo, que era el Mesías, que había muerto en una cruz y que les había hablado a ellos. A los suyos vino, primero a los de él y después a los otros, y los suyos lo rechazaron. Cuando Pedro regresa a Jerusalén en el siguiente capítulo de Hechos, habían más judíos incrédulos, miren, incrédulos judíos, volvemos a regresar otra vez al punto, que querían saber por qué él fue a estar con los gentiles y a comer con ellos, los que según la ley de Moisés eran inmundos. Entonces recuerden que los judíos y los gentiles no podían tener una relación ahí porque aquellos gentiles eran inmundos. ¿Sí? Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: judíos, judíos, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos? ¿Por qué has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo que había sucedido. Hechos capítulo 11, versos del 1 al 4. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Hechos 11, 18. Cuando Pedro entonces les dice, les explica y les cuenta con detalle lo que sucedió en la casa de Cornelio, entre judíos y gentiles, entonces ellos callan y glorifican a Dios. Y dice, bueno, a los gentiles también ha alcanzado Dios para vida. Eso es lo que les está diciendo, ¿ven? Para arrepentimiento. Bueno, son las 5. A dejarlo aquí. La tercera manifestación del don de lenguas en esta enseñanza ahora es relacionada a los discípulos de Juan el Bautista. Bien, los discípulos de Juan el Bautista escuchan un mensaje. Recuerden de que Juan el Bautista envía un mensajero a Jesús y le dice: ¿eres tú al que esperamos? ¿Eres tú el Mesías a quien esperamos? Porque Juan dice: no sé si es él o no. Por algún momento Juan no estuvo seguro. Entonces envió un mensajero y le dice al mensajero que le pregunte si es a él a quien esperan, al Mesías prometido. Y Jesús les dice: dile a Juan que los ciegos ven, que los sordos oyen, que los cojos caminan, que los muertos resucitan. Entonces Juan entiende con eso de que realmente Jesús es el Mesías. Bueno, voy a dejarlo aquí por el tiempo y seguimos con esta parte, seguimos con esta tercera manifestación del Espíritu, que solo dijimos son 3: Pentecostés, la casa de Cornelio, y este tercero, los discípulos de Juan también escuchan el mensaje en una lengua extraña. Bueno, vamos a dejarlo aquí y vamos a ver algunas preguntas, comentarios, aportes. ¿Les parece? Bueno. ¿Algo que quieran aportar? ¿Ven la iglesia de Corinto? ¿Cómo era la iglesia de Corinto? Por eso, la razón o la idea es realmente leer el texto, entender el texto, comprender el texto y a quién les está hablando.